Bienvenido a este curso de Big O Notation en 15 minutos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Google puede encontrar resultados en milisegundos, mientras que algunos otros programas tardan minutos o incluso mucho más tiempo? La respuesta muchas veces está en la Big O Notation. ¿Qué es esta Big O Notation? Es una forma de describir cuánto crece el trabajo que un algoritmo tiene que hacer a medida que crecen los datos. Esto no tiene que ver con el tiempo, con los segundos, ni depende de la computadora. Describe una tendencia, no un número exacto, y esto nos permite poder comparar dos algoritmos entre sí. Básicamente lo que este Big O Notation quiere responder es esta pregunta. Si duplico los datos, ¿el trabajo se duplica también? ¿Se dispara o casi no cambia? ¿Y por qué es importante? Con pocos datos, cuando trabajamos con una pequeña cantidad de datos, todos los algoritmos funcionan más o menos bien. El problema viene cuando empezamos a trabajar con muchos datos. Y estamos en una época donde gran cantidad de datos es la norma, no es una excepción. Entonces es muy importante entender el Big O Notation. Vamos a comenzar. El Big O Notation nos referimos a esta O que tenemos acá y básicamente vamos a denotar con O constante cuando el trabajo no cambia sin importar cuántos datos haya. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una lista con 10 elementos y tengo la posición, quiero saber en la posición, no sé, 5, 0, la que sea, qué elemento hay de esta lista con 10 elementos. En Big O Notation, esta operación es constante o de 1 y eso significa que solamente necesito un paso para realizar esa acción. ¿Y qué es lo que tiene de interesante esto? Si yo quisiera saber cuál es el elemento 99.900 en una lista de 1.000.000 de elementos, la complejidad, la cantidad de pasos que tengo que hacer para resolver eso mismo en ambas listas es la misma y es de un paso. Esto quiere decir que no importa con cuántos datos esté trabajando, yo siempre voy a necesitar un tiempo constante, siempre el mismo, para poder realizar esa acción. Algunos ejemplos de operaciones que son constantes son acceder a un elemento de una lista por su índice, buscar una clave en un diccionario o apilar o desapilar un elemento de una pila. Luego tenemos el tiempo logarítmico. Este es un poquito más complejo de entender, pero pensemos en el divide y reinarás o divide and conquer. En cada paso descartas la mitad de datos restantes. Esa es la idea principal. Entonces, no vas a tener que recorrer todos los elementos, sino log de n elementos. Pensemos en un ejemplo concreto para entender esto mejor. Si pensamos en la búsqueda binaria en una lista ordenada que tenemos acá a la derecha, supongamos que tengo la lista con los elementos del 1 al 8 y estoy buscando el elemento 8. Quiero saber si ese elemento está en la lista. Si yo en la búsqueda lineal empiezo a iterar uno a uno los elementos de la lista, voy a llegar a que tengo que recorrer todos esos elementos para poder encontrarlo, porque no sé en qué posición está. Yo sé que acceder a un elemento en una lista, dada una posición determinada, es algo constante, pero ahora no sé en qué posición está. Quiero saber si está en la lista, lo estoy buscando. Entonces, si la lista está ordenada, puedo hacer algo más inteligente que buscarlo linealmente, que es partir la lista a la mitad, ¿sí? Elijo un medio y en mi canal de YouTube van a encontrar otro video sobre la búsqueda lineal si quieren entender con más en detalle el algoritmo, pero básicamente voy a buscar cuál es el medio, que en la primera iteración va a ser 5. Entonces, yo me fijo, el elemento que yo estoy buscando es 8. 5 es más chico que 8. Entonces yo sé que a la izquierda no va a estar porque son todos menores que ese 5 y yo estoy buscando un número mayor. Entonces a toda esa mitad de la lista la descarto. ¿Qué pasa en la siguiente iteración? Yo ahora estoy concentrándome entre el 6 y el 8, ¿sí? Que es la parte que está en naranja. El medio ahora me da 7. Y de vuelta, yo sé que estoy buscando 8, 7 es más chico que 8, entonces todo lo que esté a la izquierda, incluido ese 7, no me interesa porque son más chicos que 8, entonces yo sé que el elemento que estoy buscando no va a estar ahí. Otra vez, descarté la mitad de la lista de la mitad que ya había descartado antes. Y en la siguiente iteración, solo estoy mirando ese pedacito que tiene el 8 y es justo el elemento que estoy buscando, entonces lo encontré.
Esta idea de que en cada paso estoy descartando la mitad de los elementos sobre los que tengo que trabajar es lo que hace que digamos que tiene complejidad logarítmica. Y otro ejemplo de esto es buscar en un árbol binario de búsqueda que esté balanceado. Y hay más detalles sobre eso en la descripción de este video. Les voy a dejar un enlace a mi curso de estructuras de datos para que aprendan más sobre eso. Luego tenemos el tiempo lineal, que es algo que ya hablamos brevemente. Básicamente decimos que algo tiene complejidad lineal cuando el trabajo crece igual que los datos. Si yo tengo el doble de datos, también tengo que hacer el doble de trabajo para procesarlos. Ejemplos de esto son recorrer todos los elementos de una lista o buscar un valor en alguna estructura que no tenga un orden previo. Acá tenemos un ejemplo en general, cuando tenemos así un ciclo donde estamos iterando por cada elemento de la lista, es que nos encontramos con la complejidad lineal. Luego tenemos la complejidad linealítmica, que es típico de los algoritmos de ordenamiento, por ejemplo, merge sort, quicksort, cuando hablamos de los algoritmos de ordenamiento más rápidos, ¿no? La característica principal de este tipo de complejidad algorítmica es cuando dividís un problema en partes que son log n y después por cada uno de esos procesás cada elemento por todo el nivel, es decir, n. Luego tenemos el tiempo cuadrático, que básicamente se da cuando tenemos un bucle adentro de otro bucle, como este código que estamos viendo acá a la derecha. Básicamente recorremos nuestra lista una vez. Y por cada uno de esos elementos recorro todos los elementos de vuelta y también comparo esos elementos, ¿sí? Esto es clásico de los algoritmos de ordenamiento que no son tan eficientes como bubble sort e insertion sort. Y finalmente tenemos el tiempo exponencial. Acá estamos viendo el código recursivo para calcular la serie de Fibonacci, donde por cada llamada que yo quiera hacer, voy a tener otras 2 llamadas a la misma función. Pero por cada una de estas 2 llamadas voy a tener otras 2, que es lo que tenemos acá ilustrado en este gráfico de la derecha. Yo quiero calcular Fibonacci de 4, para calcular necesito calcular Fibonacci de 3 y sumarlo con Fibonacci de 2. Pero de vuelta, para calcular Fibonacci de 3 necesito Fibonacci de 2 y de 1, y similarmente para calcular Fibonacci de 2 necesito Fibonacci de 1, Fibonacci de 0, que son los casos bases. Entonces, vamos viendo que si yo tengo que calcular Fibonacci de 50, ya son un montón de llamadas. De hecho, si prueban esto, es muy probable de que no lleguen a calcular más de Fibonacci de 50 o 100, porque ya son tantas las llamadas que nos da un error. Ahora, vamos a ver un resumen de cómo escalan cada una de estas funciones. Esto ya es algo más matemático, que puede ser un poco intimidante, pero démosle la oportunidad. El gráfico ilustra lo siguiente. Tenemos el eje de las X, el eje de las Y. En el eje de las X tenemos la cantidad de datos que tenemos que procesar. N representa esa cantidad de datos. Y en el tiempo de las Y, yo tengo cuál es la cantidad de pasos que tengo que hacer. Entonces, en lo constante vemos que si yo tengo n elementos a procesar, o 1 o 1.000.000, da igual porque siempre voy a necesitar un solo paso para poder ejecutar esa acción. Después lo que sigue es log de n, luego lineal, luego n log de n cuadrado y exponencial. Acá tenemos un resumen de las complejidades, básicamente el nombre que se le da, cómo es la notación y un ejemplo de qué tipo de algoritmos o de operaciones tienen esta complejidad. Y cuando hablamos de Big O Notation, casi siempre está bueno pensar en el mejor, el peor y el caso promedio. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que queremos recorrer una lista, ¿sí? Que tenemos con elementos, que tiene n elementos. El mejor caso, lo más rápido que yo podría resolver esto, es que el algoritmo encuentre el número que está buscando en la primera posición, ¿sí? Entonces empieza a iterar, se fija en el primer elemento. Sabemos que acceder a un elemento en la posición 0 es constante. Entonces, en el mejor caso, si yo estoy buscando el 7 y el elemento que inspecciono ya es el 7, en una operación ya lo terminé.
¿sí? Entonces, el mejor caso en la búsqueda esta lineal es o de uno o constante. ¿Cuál es el peor caso? Y si yo estoy revisando todos los elementos, primero miro el 3, después miro el 9 y así sucesivamente, el peor caso es que el 7 esté al final de mi lista, entonces tengo que mirar todos los elementos hasta llegar al último. Y dijimos que si tengo que revisar todos los elementos, eso tiene complejidad lineal o ODN. Y luego tenemos el caso promedio. Básicamente, si el elemento está distribuido aleatoriamente, unas veces lo vas a encontrar más rápido, otras veces lo vas a encontrar más lento, pero si promediamos todos esos escenarios, vamos a terminar recorriendo aproximadamente la mitad de la lista. Y eso sería n sobre 2. En Big O Notation las constantes no son relevantes, entonces ese un medio no tiene importancia, entonces el caso promedio sigue siendo ODN o lineal. Ahora, en Big O Notation podemos analizar la complejidad algorítmica tanto en el tiempo como en la memoria. ¿Qué quiere decir esto? La complejidad temporal tiene que ver con lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Cuántos pasos ejecuta el algoritmo a medida que crecen los datos? Pero la complejidad espacial tiene que ver con cuánta memoria extra usa el algoritmo a medida que crecen los datos. Un ejemplo para entender esto es que copiar una lista de n elementos a otra lista nueva, tengo que primero recorrerla, que es O de n en tiempo, en complejidad temporal, pero también necesito copiarla a otro lado y necesito copiar esa lista que tiene n elementos, entonces también voy a usar O n en memoria. Ahora, recorrerla sin copiar nada es O n en tiempo y O1 en memoria porque no tuve que añadir ninguna información extra. Vamos a ver un problema para ilustrar esto. Supongamos que tenemos una lista de números y queremos saber si hay algún número duplicado. Queremos una función que nos devuelva true si al menos hay un elemento que esté duplicado con otro y false si no hay ningún duplicado. Tenemos dos formas de resolver esto. Una opción podría ser tener dos ciclos. Entonces comparo todos los elementos con todos los elementos. Y si encuentro que dos son iguales, retorno verdadero y si no, retorno falso. Hacer estas comparaciones, fíjense que no estamos creando ninguna estructura de datos nueva, no estamos usando nada en la memoria, por eso es que en espacio tiene complejidad o de 1, pero en tiempo tenemos dos ciclos y la parte de las comparaciones son más constantes, entonces no son relevantes, solo tenemos O de n cuadrado, o sea que nuestra función es cuadrática. Otra forma de hacer lo mismo es utilizando un conjunto, que es una estructura de datos que no permite duplicados. Entonces yo lo que puedo hacer es iterar mi lista una sola vez, tengo un solo ciclo. Para cada uno de estos elementos que estoy inspeccionando, me voy a fijar si ya está en el conjunto que creé. Esta operación es O de 1. Y después, si lo encontré, retorno true. Y si no, añado mi elemento al conjunto, que también es constante. Y si no lo encuentro, retorno falso. Ahora, ¿qué pasó? Ya no tengo dos ciclos. La complejidad algorítmica acá es O de n o lineal. Pero tengo la desventaja de que ahora sí estoy usando otro conjunto que va a tener, en el peor de los casos, n elementos si no hubiera duplicados. Entonces es por eso que decimos que la complejidad espacial es ODN. ¿Y cuál de estas dos opciones es la mejor? Bueno, en realidad depende, como todo en programación depende. Si tu programa tiene que correr en un ambiente donde no tenés mucha memoria disponible, vas a preferir la versión que tiene O de 1 en complejidad espacial, en el espacio, porque no tenés mucha. Ahora, si querés que la función se ejecute lo más rápido posible y no tenés ninguna restricción en cuanto a la memoria que podés utilizar, probablemente prefieras la segunda versión que es más rápida, ¿sí? Lineal siempre va a ser más rápida que cuadrática. Esto fue todo por ahora. Espero que esta breve introducción al Big O Notation te haya ayudado a entender este concepto que puede tomar un tiempo en entenderlo. Si quieres seguir aprendiendo sobre las distintas estructuras de datos que podés construir en Python, te dejo en la descripción de este video una invitación para que veas mi curso de estructuras de datos en Udemy. Mi nombre es Roxana Lafuente y esto fue todo para este video. Hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo.